ejercicio muy, muy sencillo. Ahí donde están, den vuelta a la derecha y miren la cara del hermano que tiene a la derecha. Y ahora den a la izquierda y miren la cara del que está a la izquierda. Mirar el rostro de una persona a los ojos, al abrir un regalo, se producen cambios, ¿no es cierto?, en el rostro. Y el rostro nos dice todo. Nos habla de alegría, de tristeza, de emoción. Los novios de una boda, uno mira sus ojos y su rostro y se da cuenta que si la cosa vino bien, ¿no? Si la cosa no vino bien, si no vino bien hay esas caras y yo las he visto en las bodas, esas caras queriendo decir muchas cosas que no pueden decir. Y también existe la cirugía plástica. Por ahí uno tiene una cara y no me gusta la nariz, no me gusta esto, no me gusta, entonces recurrimos a la cirugía plástica. Algunos se hacen viciosos de la cirugía plástica. Gente que está muy expuesta y quiere hacerlo. Otro es una bendición porque ha tenido un accidente, quemaduras, algo así, y puede reconstituir su rostro. Hermano, ¿qué dice tu rostro? Mi hermana hoy, ¿qué dice tu rostro para mí? Yo te miro al hermano, miro a los hermanos y quiero ver en el rostro qué dice. ¿Qué puede decir este? Puede ser un buen momento. Yo siempre hablo no de los buenos predicadores ni de los buenos teólogos, solo los que me inspiran. Donde voy a ir a un lugar donde reciba inspiración, donde pueda darme cuenta. Y yo quería que viéramos, a ver, ahí está. Esa, ¿saben cómo se llama? Yo no lo sabía hasta que lo investigué un poquito. Lisa Geraldini o Lisa del Giocondo. Y la llamaban la Mona Lisa porque tiene una media sonrisa que ahí no se termina de ver lo que es. Hay tanto escrito sobre la sonrisa de la Mona Lisa, películas y comentarios. Los artistas han pintado el rostro. El esposo de esta mujer se llamaba del Giocondo. Por eso le dicen Mona Lisa por el nombre. Y del Giocondo era Geraldini el nombre de soltera. Y este hombre quería tener un recuerdo de su esposa y no había máquinas en las que hay ahora, ¿no es cierto? Obvio. Y entonces en el año 1503, en plena época del Renacimiento, Leonardo da Vinci pinta este rostro que ha dado que hablar a cientos de personas y los que son especialistas en el arte dicen, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Se ríe? ¿No se ríe? ¿Está triste? ¿Está contenta? La Gioconda o la Mona Lisa es un apellido que tiene por ser una mujer sonriente, entre comillas, una serena seriedad, un rostro enigmático. ¿Vieron por qué les dije que vean el rostro del hermano de al lado? Lo vamos a mirar después al final, si es enigmático, si es lo que trae. Algunos dicen, algunos que han estudiado, que lo que ha logrado Leonardo da Vinci es ponerla 3/4 de perfil y usar una técnica que se llamaba sfumato, lo que creaba un ambiente para lucir el rostro. Es llamativo, ¿no? Y habría muchas cosas más para decir y para compartir. Pero nosotros vamos a ver otros rostros hoy, esta mañana. Vamos a considerar. Y tenemos en Éxodo 34, del 29 al 35. Éxodo 34, del 29 al 35. Lo tenemos ahí. ¿Y qué es lo que nos dice? Ustedes lo van leyendo, yo lo voy leyendo en mi texto bíblico. Entonces, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí
la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Rostro resplandeciente, ¿por qué? Porque había hablado con Dios. Hermano, ahora miren al hermano de al lado, del otro lado, y díganle, mira que tenés que hablar con Dios para que tu rostro resplandezca. Que toque por medio de la palabra para inspirarnos a que tengamos esa comunión con Dios. Alguien dijo, tenemos que aprender a oír a Dios, a acercarnos a Dios. Es un ejercicio de toda la vida, de todos los días, que supera lo que a veces enseñamos en las iglesias. Hermano, hay que tener comunión con Dios para que nuestro rostro lo refleje. Hablamos con el pastor de lo que cuesta dar el mensaje a gente que vive en departamentos, como estos hermosos que están haciendo acá adelante. El tema es que nuestro rostro revele que hemos hablado con Dios. Algo no sencillo para nadie, porque hay un montón de cosas que nos abruman todos los días y no podemos tener esa habilidad. Todos reconocieron que su rostro resplandecía. No lo descubrieron algunos. Algunos de los que estaban ahí, sí, no, resplandecía el rostro, me decían, no, me parece que no, creo. No. Todo el pueblo se cayó y el rostro de Moisés resplandecía. La presencia de Dios exigía usar un velo sobre su rostro. Era tan intensa esa manifestación que él se ponía un velo cuando hablaba con el pueblo. Y cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo para escuchar lo que Dios le revelaba. La revelación de Dios era una revelación parcial y no final. Una revelación que pasaría y sería no despreciada, sino quedaría en la historia del pueblo de Israel, pero el Señor tenía programada una manifestación superior de la relación que tenemos con Dios. Y tenemos el pasaje de 2 Corintios 3, es muy largo, del 7 al 18, pero yo se los voy a leer porque a mí me conmovió esta reflexión. En 2 Corintios 3, del 7 al 18, dice, y si el misterio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto de comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Y dice al final, versículo 16 del capítulo 3 de 2 Corintios, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lo pueden seguir ahí el texto. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Versículo 16, cuando se encuentren con Cristo el velo se les quitará. Qué cosa maravillosa que es la experiencia de ser tocado por la presencia del Señor y poder disfrutar
de algo más pleno del Señor, de Dios. Tener un impacto que a veces no lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos velos. Hay velos que no nos permiten ver la gloria de Dios y no reflejamos la gloria de Dios. Dice que Jesús le quitará definitivamente el velo para ver la gloria de Dios. Un rostro resplandeciente. A ver quién lo tiene hoy. Los miro. Es la gloria de Dios mismo. Hermanos, tenemos que intensificar, tenemos que alcanzar el que nuestro rostro refleje la gloria de Dios. Un escritor muy conocido por nosotros dijo la naciente comunidad tenía un nuevo horizonte. Y así como el rostro de Moisés resplandecía al bajar del monte, porque la presencia grababa en él su marca de gloria, también en el rostro de los primeros cristianos la alegría era la prueba de que la presencia de Jesús resucitado había dejado una honda huella interior. Esto fue escrito por el escritor Salvador de Lutri en Las Estaciones de la Alegría, página 16. Tenemos el privilegio de que está presente. ¿Viste que leí el libro, Salvador? Me lo regalaste la otra vez que estuve y leí y encontré esta coincidencia. La leo de vuelta para que quede con nosotros. La naciente comunidad tenía un nuevo horizonte, o sea, la iglesia recién formada. Y así como el rostro de Moisés resplandecía al bajar del monte, porque la presencia de Dios grababa en él su marca de gloria, también en el rostro de los primeros cristianos, la alegría era la prueba de que la presencia de Jesús resucitado había dejado una honda huella interior. Escrito por el pastor Salvador de Lutri en Las Estaciones de la Alegría, página 16. Y hay una canción, ¿no es cierto?, que dice: de gloria en gloria te veo. ¿La tenemos? ¿Está? De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Y esto es lo que nos deja la experiencia del rostro de Moisés en relación con el pueblo y en relación con lo que iba a venir, que era la obra de Jesús sacando los velos. Yo empezaba a hablar más de los velos, pero hay tantas cosas tristes en las noticias diarias, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad hay que la gente se le quite el velo y que pueda reflejar la gloria de Dios? La gloria de Dios, la misma gloria que tuvimos en el Edén, el gloria de la presencia de Dios. Y lo llevo a Mateo 17 del 1 al 5, y un pasaje muy conocido, 17 del 1 al 5, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una manifestación única. Pensemos en esto. El Señor tenía planes especiales para algunos de sus discípulos. Y el plan era revelarle un rostro resplandeciente. Vengan que los voy a llevar conmigo porque les quiero mostrar la grandeza que puede haber en ustedes y que hay en mí en este lugar. ¿Y saben con quién se encuentra? Con alguien que no pudo pasar a la tierra prometida. A Moisés el Señor le dijo: no es tu tarea. Ahora sigue Josué. Vos no entrás. Pero entra a la tierra prometida acá.
Acá tenemos un Moisés que está en la tierra prometida. Y habla Moisés, Elías y Jesús. Qué shock para esos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Algo inesperado. Jesús le dijo, vengan conmigo. Todos los otros no, los otros 9 se quedaron. Llevó a esos 3. Y yo quisiera todos los días estar con el corazón y con la mente dispuesto a ver el rostro del Señor. Porque el rostro del Señor brilla. Propósito de ir al monte, orar. ¿Dónde está tu monte? ¿Orás? Bueno, hay tanta información hoy de tantas cosas. Estaba viendo en Corea. En Corea se hizo una práctica de algunas iglesias. No conozco demasiado, pero sé que hay iglesias que tienen un monte donde van y pasan 2 o 3 días en oración, ¿no es cierto? Tratando de aislarse de todo tipo de obligaciones. Y bueno, vamos ahí y nos ponemos a orar. Y esto viene por la inspiración que dio Jesús, ¿no es cierto? Quería aislamiento necesario para concentrarse. Llegó a lo más íntimo. Y el Señor tiene siempre métodos no habituales. Ellos ni soñaban lo que iban a ver ni lo que iban a hacer, ni sabían qué parte les tocaba. Pero el Señor le dijo, vengan conmigo, vamos al monte a orar y yo tengo algo para revelarles a ustedes para que ustedes vean. Los llevó a tomar una decisión honesta, pero equivocada. Realmente los llevó por ser los más íntimos. Tenía métodos no habituales y sorprendentes, pero ellos tuvieron una decisión equivocada. Señor, esto es maravilloso. Esto es la gloria total. Para mí hoy, domingo, es un privilegio enorme estar acá, una gloria total. Vamos a hacer 3 enramadas, le dicen los discípulos. Una para Elías, otra para Moisés y otra para el Señor. Y nos quedamos acá. Se acabó todos los problemas del mundo, no quiero saber más nada. Señor, nos quedamos acá, estamos con vos transfigurados. ¿Qué más podemos querer en la vida? Quedémonos acá y olvidémonos de todo. ¿Le pasó alguna vez, hermano? A mí me pasó muchas veces, me pasó esta semana, que no quisiera escuchar más nada. Quisiera estar en la presencia del Señor, estar tranquilo, pero le dijo, hay lugares donde nos quisiéramos quedar para siempre, pero hay que bajar del monte después de ver la gloria de Dios. Moisés bajó y reflejaba haber estado en la presencia de Dios. Y hermanos, tenemos que reflejar en nuestro rostro que se pueda ver que estuvimos con el Señor y vi la gloria de Dios. Hermanos, esto no es un programa especial. El programa es, como nos dijeron para la preparación de la campaña que va a haber en el mes de noviembre. El primer proyecto es orar, el segundo es orar y el tercero es orar. Y Jesús lo llevó al monte a orar. Y tenemos que orar, ¿saben cuánto? Más. Si orás 3 minutos, orá 4. Si orás 5 minutos, orá 7. Si orás 10 minutos, orá 11. Tenemos que orar más. Y tenemos que reclamar de que el Señor hable y nos muestre su gloria, como se la mostró a Moisés y como se la mostró a estos 3 discípulos. Hay que bajar del monte porque hay cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer. Hasta que el Señor venga, la iglesia está ocupada. Los creyentes estamos ocupados. La gloria de Dios sirve para autenticar la experiencia con Dios y prepararnos para mayores propósitos. Hermanos, una vez que vemos la gloria de Dios, tenemos que bajar al mundo y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Estuve viendo estos días muchas reproducciones en YouTube sobre los avivamientos y algunas cosas se ve que la armaron medio rápido para ocupar el lugar. No todo lo que se ve en las películas es real. Pero viendo los avivamientos, la gran pasión, el gran deseo del corazón de los que se les adjudica haber comenzado el avivamiento es ver la gloria de Dios. Si no vemos la gloria de Dios, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada.
Y hay un montón de historias, pero por razón de tiempo. Pero acuérdense de Finney y de Robert Evans en una parte de Inglaterra y Finney en Estados Unidos. Y uno lee y dice, bueno, algo pasó en la mente de esta gente que se les adjudica como los que inician un proceso de avivamiento. Y nos vamos a la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6, del 8 al 15. ¿Y qué dice? Hechos 6 del 1 al 15. Del 8 al 15. Dice el arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acá no hablamos de Moisés ni de Jesús. Acá hablamos de un hombre a quien no podían resistir por el espíritu con que hablaba. Un hombre que no lo pudieron derrotar, el diálogo no pudieron derrotar. No había manera de hablar algo mal de él. Y entonces se enojaron de tal manera que vinieron todos juntos, algunos que estaban separados en contra, pero se pusieron todos juntos en contra de Esteban, que estaba lleno de gracia y de... ¿Qué cosa? Ni me imagino cómo estaría este hombre, lleno de gracia y de poder. Y no podían derrotar en el diálogo, no lo podían convencer de otra cosa que lo que él decía. Y hermanos, hombre de testimonio y lleno del Espíritu Santo, no podían resistirlo por la sabiduría. Las mentiras no sirven con un hombre de fe. Y una cosa, dice, todos los que estaban sentados en el concilio, todos, no algunos. Algunos dicen, ¿te parece? No, yo creo, no, ¿a vos te pareció? No, dice el versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Rostro transformado, únicamente por la gracia que había en su vida y el poder. A veces nos olvidamos que el Evangelio de Dios es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y hermanos, las fuerzas del cielo, que alguien dice por ahí, ¿no es cierto? Que Dios lo bendiga, que haga bien las cosas. La fuerza del cielo es el poder del Evangelio. Y el Evangelio tiene poder para actuar en nuestra vida personal, para actuar en nuestra iglesia, para actuar en nuestro país, para actuar en la sociedad, para actuar en el mundo. Tenemos que desde nuestro corazón ir sumando voluntades de rostros sonrientes que reflejen la gloria de Dios. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo está tu rostro hoy? Tu rostro estará según las experiencias vividas. Si voy a él, yo he ido, por supuesto, a muchos velorios, muchas sepulturas. Hay un montón de historias siempre que los pastores tenemos. Y realmente no puedo esperar un rostro resplandeciente en un momento de tragedia. Especialmente tengo en mi mente siempre el entierro de una nenita de 3 años y de un chico que lo agarró el tren, también un adolescente. ¿Qué palabra hay para decirle a la persona? No hay. ¿Y el rostro cómo está? De esos padres, esas madres, esa familia. ¿Están el rostro compungido? ¿Está el rostro realmente conquistado por las emociones negativas? Pero hay características comunes de los rostros resplandecientes.
Hay características. ¿Cuántos hogares se salvarían, cambiarían si pusiéramos bien en práctica el tener un rostro resplandeciente? Tenemos que ser obedientes a una tarea con el Señor. En los casos de los que resplandecía el rostro, en el caso de Moisés, en el caso de Esteban, tenían una tarea que hacer. Y en medio de esa tarea se manifestó la gloria de Dios y apareció un rostro resplandeciente. Tenemos que ser hombres y mujeres con una fe no sobresaliente, la fe que tenemos, pero cultivarla. La fe es una experiencia, la fe es una experiencia que no tenemos que perderla y tenemos que desarrollar esa experiencia de fe. Hombres de fe sobresaliente tuvieron un encuentro con Dios y Dios los usó tremendamente. Esteban y Moisés y también el Señor tuvieron un encuentro con la presencia de la divinidad, el absoluto, el Señor absoluto, tuvieron un encuentro con Él. Y entonces Dios los usó tremendamente. Queremos que Dios te use poderosamente y bueno, tenemos que tener un rostro sonriente, un rostro que revele la gloria de Dios. Que algunas de los avivamientos se cuentan a veces cosas que son ciertas y otras que no. Pero de un tal Finney dice que entró en una fábrica y antes de hablar, la gente empezó a arrepentirse y a llorar y a arrodillarse. No habló, lo habían llevado para hablarle a un grupo de obreros. Y se cuenta de Finney también cosas muy tremendas que han sucedido y que había conversiones solamente por la presencia de la persona. De otro, Robert Evans está en Inglaterra y también dice que solamente 1 o 2 años predicó en público, después oraba, se dedicaba a orar y también tenía un toque de su presencia de que la gente era conmovida por ese conocimiento que tenían de él, en época que no había la difusión que hay ahora. Dios los usó tremendamente. Tuvieron un encuentro con Dios. Hablaron de un hecho histórico indiscutible. Lo que hace Esteban, volviendo al último pasaje, estaba hablando de lo que había pasado. Él hace todo el rato, en el capítulo 7, Defensa y muerte de Esteban, él lo que hace es relatar, miren cómo obró Dios en la historia. Y nosotros, el rostro resplandeciente tiene que saber contar la historia de lo que pasó en el mundo y lo que me pasó a mí en mi encuentro con Jesús. Y eso es hacer referencia al texto bíblico, tener una vigencia del mensaje, contextualizar y que la gente entienda lo que es el mensaje. Ahora, ¿entendemos lo que es la gloria de Dios reflejada en el rostro de un creyente? Sí, lo entendemos. ¿Podemos transmitirlo? Sí. ¿Cuándo termina la capacitación de un creyente? Cuando es capaz de llevar a otra persona a los pies de Cristo. Es decir, bueno, es un ganador de alma. Hermanos queridos, tenemos que trabajar, aparte de todos los programas que tenga la iglesia, en que reflejar con nuestro rostro, con nuestra presencia, que hemos estado en la presencia de Dios y que Dios nos ha regalado este sentir, esta expresión, esta cara, esta cosa. Y entonces cuando miren el rostro sea suficiente para decir, qué lindo esta persona. A veces cuando vamos a un negocio y nos atienden, diferenciamos entre el empleado que le hace las cosas a la fuerza, con mala gana, porque algo le pasó, y aquel que sonríe y dice, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión a mí me apasiona, siempre la repito, y mi esposa, es cuánto, cómo Dios le dice lo que se llama la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga
en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, hay una bendición que la da el rostro del Señor. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios, que es el amor inmenso. Otros lo traducen por el amor inmenso. La misericordia de Dios, y esta misericordia de Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Otra vez hablamos del rostro, otra vez hablamos de la cara. Queridos, yo quiero que ustedes puedan recibir esto, no mis palabras, sino la palabra de Dios, como está escrita en el Evangelio, y nos acordemos de estos tres rostros. El rostro de Moisés, el rostro de Jesús, el rostro de Esteban. Y que cada vez que estemos con alguien, se note que hemos estado en la presencia del Señor y hemos estado recibiendo la iluminación de ese rostro. Y ese rostro dejó marca, como dice el pastor de Luti en su libro, dejó marcas no solamente en el pueblo de Israel, sino dejó marcas en la iglesia primitiva. Había dejado bien marcado la alegría que los creyentes tenían.